que allá en el grupo todo eso. ¿Cómo están? Hola, querida comunidad de Medellín Jayes, ¿cómo están el día de hoy en esta hermosa tarde? Bueno, tal vez con un clima suficiente raro en Medellín, pero ¿cómo están? ¿Cómo están, Fran? ¿Qué más, Mafe? ¿Bien o qué? Muy bien, mucho calor, a ratos fríos, uno ya no sabe aquí que si estar con buzo o no, con camisa, sin camisa, aunque con mi cuerpo sería mejor con camisa, pero está muy cambiante el clima aquí, en serio. Sí, está bastante extraño en los climas el clima por estos días en Medellín, pero bueno, nada, nos estamos adaptando a un montón de situaciones, así que ¿por qué no adaptarnos a unos diferentes climas, cierto, durante el día? Bueno, no siendo más, comunidad, muchas gracias por estar hoy nuevamente con nosotros. El día de hoy estamos Fran y yo como host.
Esperamos que se sientan bastante chéveres en el evento el día de hoy. Tenemos un speaker muy, muy chévere y con un tema bastante interesante. Y nada, también está como por detrás está Cristian, detrás bambalinas, estando pues siempre pendiente de toda la parte técnica de lo que pasa en la transmisión. Así que porfa, si nos están escuchando bien, si nos están viendo bien, alzan la manito en Twitch, en los mensajes, o nos hacen saber si están teniendo problemas con algo. Sí, ya por ahí nos confirma Alex que estamos bien. Como siempre, el agradecimiento a Cristian, que el que suda tras bambalinas, es nuestro productor estrella, para que salgamos nosotros lo mejor posible. Sí. Bueno, no siendo más, empecemos entonces con los anuncios del día de hoy. Tenemos 2 anuncios muy importantes que hacerles y después seguimos entonces con la presentación de nuestro speaker. Dios mío, estoy hablando re mal hoy. Se me lengua la traba. ¿Qué es esto tan impresionante? Ni que estuviera presentando por primera vez. Bueno, nada. En primera instancia, muchas gracias por estar pues, nuevamente en Medellín.js, a todos los muchachos y a nuestro speaker del día de hoy. Queremos contarles que uno de nuestros patrocinadores, Mother Supply, quien Cristian pues, trabaja con ellos actualmente, está en la búsqueda de 2 frontend que tengan experiencia en React o pues, en todo el ecosistema JavaScript. Especialmente también que tengan un nivel de inglés alto o conversacional, por así decirlo. Entonces, para que sepan, quienes estén interesados se pueden contactar a través del Twitter o dejándonos un mensajito. Cristian ahorita va a colocar el correo electrónico en el cual se pueden comunicar, pues al cual pueden enviar como la hoja de vida o pues que están interesados en más información sobre los puestos que tienen en este momento en Mother Supply. No es porque Cristian trabaje ahí y conozca la compañía o porque es sponsor de Medellín.js, pero es una muy, muy buena compañía y aparte de eso, pues trabajan con tecnologías bastante chéveres. Entonces, para esas personas que de pronto en este momento están pensando con un cambio o quieren moverse stack o algo parecido, ya saben, pues entonces que tenemos estas 2 ofertas de nuestros patrocinadores para que estén súper pendientes y nada, le estén haciendo pin a Cris para más información. Listo. Segundo anuncio del día de hoy. El próximo miércoles tenemos nuevamente evento de Medellín.js. Vamos a tener a Oscar Granada hablándonos de ROS y WebAssembly en el navegador. Así que va a ser un tema también bastante chévere que vamos a estar hablando con el chico. Y aparte de eso, pues también vamos a estar contándoles de una nueva dinámica que tenemos con un nuevo patrocinador. Entonces, para que también estén súper conectados y estén súper pendientes del evento, porque pues, la idea es que estemos haciendo cositas chéveres con nuestro nuevo patrocinador. ¿Qué más? No, creo que esos eran los únicos anuncios que tengo para el día de hoy. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat de Twitch para que al final Michael las esté respondiendo, pues obviamente de acuerdo a la charla. Y Bran, no siendo más, te doy la entrada para que presentes a nuestro speaker del día de hoy. Ok, muchas gracias, Mafe. Bueno, bienvenidos a todos y todas nuevamente. Hoy tenemos un gran speaker, lo conocí por medio de Instagram. Él tiene un perfil que se llama XKWeb, en el cual él comparte cápsulas o tips de programación muy interesantes y que ayudan bastante. A raíz de esa página web que lo conocí porque se animó a conformar una comunidad vía WhatsApp. Hay personas de toda Latinoamérica, desde República Dominicana hasta Argentina. Hace una semana me animé a dar un workshop, una primera parte de un workshop en Node.js. Les gustó bastante a los que estuvieron conectados. Y lo invité aquí a Medellín.js, aceptó. Estuvo un poco nervioso, pero durante estos días he estado calmándolo un poco, explicándole más o menos cómo es nuestra dinámica y todo eso, y ya el man está aquí con nosotros. Él es, como les comenté, es de República Dominicana, se llama Michael Linares. Él es un desarrollador full stack, también web design. Entonces, no siendo más, Michael, bienvenido a Medellín.js.
y somos todos oídos. Espero que tu primera experiencia y que no sea la última sea lo mejor para ti. Claro, claro. Es un placer, o más que un placer, poder compartir estos conocimientos con la comunidad de Medellín, ¿no? De por sí es muy bonito cuando uno puede sentirse que no está en este mundo del desarrollo web, que no se siente solo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo empecé por mi cuenta y fue muy difícil porque en alguna parte de mi código o que hacía algo como lo veía tal vez en un tutorial o como lo explicaba algún profesor y no me salía, era sumamente frustrante, ¿no? Y yo admiro a todas las personas que pueden sacar su tiempo y compartir su talento con otras personas también y ayudar a la comunidad a crear y crecer en todo este emprendimiento del mundo IT, ¿no? De verdad es un placer y por acá por eso quise aportar algo en vista también de que estamos viviendo una situación un poquito, digamos, difícil para muchas personas y muchas otras también me preguntan de vez en cuando que si le puedo dar algún tips en todo esto de las entrevistas de trabajo, de cómo superarlas, cómo crear un portafolio que sea eficaz o un currículum que por ejemplo, pase o llame la atención de un entrevistador. Y por eso quería basarlo todo en JavaScript porque realmente me encanta mucho el lenguaje y qué mejor lugar de compartirlo que con la comunidad de Medellín, ¿no? Que sentimos la misma pasión por JavaScript. Entonces, por eso decidí hacer este workshop acerca de cómo sobrevivir a una entrevista de trabajo basada en JavaScript, ¿no? Y bueno, para empezar, por acá estoy yo, sí. Bueno, aquí como pueden ver, soy de República Dominicana, soy un desarrollador. Eh, También me apasiona mucho lo que es el diseño web. Tengo un tiempo ya largo con todo lo que conlleva lo que es animación web, animaciones CSS o con JavaScript. Y nada, hola, estoy por acá. En mis redes sociales pueden encontrarme igualmente como XKWeb en YouTube. Allá subo algunos videos con contenidos en español acerca del diseño y del desarrollo web. Si gustan pueden pasar y chequear algunos videos y si les gustan entonces pueden suscribirse. Igualmente, como ya mencionó Frank, también tengo por acá esa cuenta de Instagram en la cual voy subiendo algunos tips e información acerca del diseño y desarrollo web. Como pueden ver acá, casi todas estas redes sociales terminan o empiezan con una XK. Y muchas personas me preguntaban por qué de esa XK, ¿no? Y eso es fácil. Primeramente, había pensado crear todo esto en inglés, ¿no? Porque se me daba bien el inglés. Y después me di cuenta que había muchas personas en el lenguaje o de habla hispana que no teníamos esa oportunidad de tener mucho material realmente y decidí llevarlo. Y principalmente el nombre era por Express Knowledge, como un conocimiento como expreso, como directo al punto, y que fue una manera en que me caracterizaba la manera de yo explicar ciertos temas, ya sean complejos o básicos. Siempre traté de ir al punto, ¿no? Porque veía o leía libros o veía tutoriales que rondaban mucho y decidí crear mis propios para dar mi conocimiento y poder ayudar a los otros desarrolladores que se encuentran con la misma frustración que yo pasé por no encontrar buenos tutoriales de habla hispana. Entonces quise poner un poquito de arena y mi carta sobre la mesa y así fue que nos conocimos. Fran aporta bastante a lo que es la comunidad de XK Web ahí en ¿cómo se llama? WhatsApp. Creo que responde mucho más que yo. Pero bueno, seguimos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Todos estamos aquí porque amamos JavaScript y ya sabemos todo lo que va concerniente a este mundo, que es un lenguaje que va realmente cuesta arriba y gracias también a sus frameworks pudo ya expandirse mucho y mundialmente es uno de los lenguajes que más se utilizan en el mundo. Y en vista de que ya todos amamos JavaScript, entonces, bueno, acá tengo una pequeña funcioncita aquí para romper un poquito el molde, ¿no? Que si tenemos todos un amor por JavaScript, si es cierto, entonces el código va a compilar, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con esto.
Esto se va a tratar sobre una entrevista de cómo sobrevivir a una entrevista de trabajo con JavaScript, ¿no? Y vamos a estar estudiando conceptos básicos que son sumamente importantes para nosotros poder pasar esa entrevista, y no solamente por una entrevista, sino para poder entender el lenguaje y sus fundamentos también. Y estaremos viendo ya lo que son conceptos un poco más avanzados. Estaremos estudiando también un poco de lo que son las soft skills y algunas cositas ya de experiencia previa antes y durante tal vez la entrevista. También, si da el tiempo, podemos chequear ya algunos tips teóricos y técnicos también, y vemos si sobrevivimos hasta esto. Como podemos ver, tenemos varios tipos de entrevista. Tenemos entrevistas de experiencia, técnica o whiteboard, en la cual, por ejemplo, puedes pasar por cada una de ellas, o algunas solamente haces estas dos de experiencia y técnica. Pero, por ejemplo, en la de experiencia, cuando te hacen, por ejemplo, la primera llamada, lo que ellos quieren notar realmente es que, primero, que seas tú y que realmente te interese el trabajo. Te van a dar ciertas informaciones acerca de la empresa y del puesto, y ellos quieren confirmar realmente que las informaciones que pusiste en el currículum sean reales, ¿no? Y acá también puede ser que te pregunten acerca de buenas prácticas, de tu conocimiento del lenguaje, etc. También existe otro paso que ya cuando vas a una segunda parte, o muchas veces puede ser incluso la primera, te pueden mandar lo que son pruebas técnicas. Por ejemplo, te pueden dar un problema, o desarróllate una aplicación o un programa que haga esto y esto y esto, y no te asustes porque muchas veces son bastante fáciles, ¿no? Y a veces las puedes codear en el momento, otras veces ya tienes que sentarte en tu casa. Si es un poquito complicado, te puede tardar 1 o 2 semanas, dependiendo de la complejidad del proyecto. Y también puede ser un live coding, ¿no? Y para este live coding, por ejemplo, te mandan un link en el cual tú ingresas y vas a ir codeando con una persona que te está mirando del otro lado. Y en esta te puedo recomendar que, si vas codeando, vayas hablando en voz alta, ¿no? Y vayas diciendo esta línea, estoy implementando esta funcionalidad, porque la otra persona simplemente está mirando, y lo que ellos realmente desean saber es que el porqué de cada línea, de tu manera de solucionar ese problema y la lógica que estés utilizando. Ya la de whiteboard es muy raro que suceda. Esto se va más por ejemplo, en Google haces este tipo de test que lo hacen en una pantalla, como una pizarra, ¿no? Y tú mismo vas dibujando tus diagramas y demás. Y bueno, pasando esto, hay unas recomendaciones sumamente buenas con este libro, que es un Cracking the Coding Interview. Es un libro muy recomendado que puedes estudiarlo antes de una entrevista, y te va a ayudar muchísimo con tips técnicos, no técnicos. Van a tratar también lo que es el proceso de la entrevista, solución de problemas de códigos que están basados siempre en algoritmos por lo general. Estos también te van a hacer preguntas comunes, ejercicios de ciencias de computación. Están bastante recomendados. Si puedes buscarlo, que se puede encontrar en PDF también, online. Pero si puedes comprarlo y tenerlo, sería todo un éxito. No recuerdo si se encuentra ya disponible en español, pero bueno. Y hablando ya entonces de plataformas donde puedas encontrar trabajo o puedas practicar estos algoritmos, ¿no? Yo recomiendo mucho que puedas chequear lo que es LetCode. LetCode.com y también HackerRank. Mi favorita es LetCode. Y estos como que en cierto modo te preparan para una entrevista de este tipo, ¿no? Así que puedes chequear estas, hay un montón, pero estas son las que yo recomiendo porque me han ayudado bastante. Así que, y de igual modo, es bueno saber antes de la entrevista y poner esto ya en tu mente, primeramente, que tienes que investigar acerca de la empresa que te está contratando. Inmediatamente te realicen una llamada o te envíen un correo. Cuando termines esa llamada, ve a Google y chequea la compañía. Mira de qué se trata esa compañía, dónde se encuentra, si tienen alguna misión que va con tus valores, con tu deseo de aportar, porque esto dice mucho de ti. Cuando una persona te entrevista, quiere saber que estás interesado y que hiciste prácticamente tu trabajo previo, y esto sería un plus para ti. Entonces también prepárate mentalmente, porque hay preguntas que todos nosotros sabemos, pero siempre
en el momento que se realizan son un poquito chocantes, porque hay preguntas que a veces no nos preparamos para ellas. Sí, te preparé también una serie de preguntas para que la tengas pendiente, que te la mostraré luego. Sobre todo, sé tú mismo, no intentes, por ejemplo, ser quien tú no eres, porque ellos se van a dar cuenta, cualquiera se da cuenta fácil de que estás mintiendo o que estás divagando un poquito. También evalúa tus fuerzas y tus debilidades, anótalas por ahí, porque en algún momento de la entrevista es bueno que lo saques a relucir, ¿no? Sería un plus también. Actualiza tu currículum. Si tienes un currículum ya que tiene bastante tiempo que no lo has actualizado, es muy recomendable que lo hagas. Pon los últimos cursos que realizaste, tu último trabajo en descendencia, es decir, el más reciente lo pones arriba y vas descendiendo poco a poco. Así que si no tienes terminado tu portafolio, te recomiendo que lo termines y aplica. No tienes nada que perder. Dice un dicho que el que no lo intenta no fracasa, pero tampoco triunfa. Así que aplica y no le pongas atención a que hayan un montón de requerimientos, ¿no? Si aplicas, por ejemplo, si tienen 10 requerimientos y solo tienes 8, 7, aplica. Muchas veces me ha tocado que he visto ofertas de trabajo que piden que tenga que saber de .NET, que tenga que saber de PHP, CodeIgniter, un montón de funcionalidades de sistemas y de lenguajes, y lo que me ha tocado hacer es editar una plantilla de WordPress. Es decir, muchas veces los que crean estas ofertas a veces no saben o no tienen idea de código, y después entonces te pasan ya con la persona que se va a encargar de manejar tu trabajo. Así que aplica, no tengas miedo, y cualquier cosa me avisas. También aquí hay algunas plataformas que te pueden ayudar a conseguir trabajo y publicar tus ofertas también, como en Orkana, Emplea.2, Indeed, esta la recomiendo mucho, ahí conseguí mis primeros trabajos como freelance. Así que aquí están unas cuantas y después más adelante puedo recomendarte otras en caso de... Entonces, aquí hay algunas preguntas frecuentes que te van a realizar y que es muy importante que las tengas bien claro. Cuando te dicen cuéntame de ti, trata de destacar tus fortalezas, porque por qué ellos deberían contratarte, ¿no? Y esto te ayudará muchísimo. Cuando te pregunte qué estás buscando, es bueno que tengas esa información muy clara, porque muchas personas se van cambiando de un trabajo a otro, no tienen idea de lo que van a hacer en el futuro. Una persona que está bien enfocada es una persona que crea lo que es oportunidades y llama la atención un poquito más. Así que tú puedes decir, por ejemplo, que lo que busco es un lugar donde crecer y continuar con mi carrera, por ejemplo. Nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia, hables mal de tu jefe, de tu empresa, de tu familia, etcétera. Nunca. Así que tenlo muy pendiente. Como te dije anteriormente, destaca tus fortalezas y ofrece una salida a tus desventajas. Por ejemplo, odio mucho que muchas personas, por ejemplo, te dicen, háblame de tu debilidad, dime una debilidad tuya. Y muchos dicen, que yo soy perfeccionista. Y yo, eso no es una debilidad y eso no va a engañar a nadie. Tú puedes decir, por ejemplo, bueno, en mi última entrevista creo que mencioné fue, yo pierdo la concentración bastante rápido, ¿no? Y por eso trato de tener un poquito el teléfono a veces lejos cuando estoy muy concentrado. Y yo lo que dije fue a mi favor, que dije, bueno, sí, la pierdo bastante fácil, pero entonces ofrezco una salida y que estoy trabajando en esa debilidad para que convertirla en una fortaleza. Digo, bueno, lo alejo cuando ya siento que tengo que respirar un poco y alejarme del código, entonces utilizo el teléfono para desconectarme. Y, en fin, lo que quería dejarte con este paso era muy importante que tengas bien estas preguntas pendientes y que sepas lo que buscas, porque ellos te lo van a preguntar y vas a dar una muy buena impresión si tienes todo esto, con tus retos, qué cosas fueron difíciles para ti, cuáles fueron logros que tú tuviste. No digas, por ejemplo, te preguntan, mira, yo hice un proyecto basado en React y creé un componente y ya. Ese componente hacía esto y esto. No, es bueno que se note que sabes lo que estuviste trabajando, ¿no? Que tú digas, bueno, implementé esta funcionalidad gracias a este lenguaje, me apoyé en este tipo de funcionalidades que para lograr ciertos objetivos empleando buenas prácticas, etcétera, y que se note que realmente sabes lo que estás haciendo y dónde estabas metido con esto y tus aspiraciones, superarte cada día. Eso, imagínate, es lo mejor. En mi caso, siempre quiero ser full stack y aprender mucho porque la tecnología siempre va a pasos de gigantes y nosotros vamos ahí a pasos bien pequeños. Entonces,
disculpa por todo esto para no marearte con tanta teoría aquí y vamos a empezar con el código, ¿no? Así que vamos a esto. Vamos a entrar entonces en lo que son los fundamentos de JavaScript que debes tener muy pendiente, que debes tener bien ahí amarrados para no tanto una entrevista de trabajo, sino para tu propio desarrollo con el lenguaje. Entonces, si entramos, por ejemplo, en la diferencia entre lo que es el operador de igualdad débil y el de operador de igualdad fuerte, o le llaman también operador de identidad, por ejemplo, la diferencia de este es que el primero, este simplemente compara que los valores sean iguales, sin importar el tipo de dato. Por eso es que suceden cosas como que sumas un string, por ejemplo, 2 más un número 2 y te da 4. ¿Por qué? Porque JavaScript simplemente con lo que está es calculando que los dos valores sean exactos. Y lo que hace es que trabaja ya con lo que es la coerción de tipos y que transforma, gracias al operador de suma, ¿no? Transforma uno de estos dos números para poder terminar con la operación. Entonces, lo que sucede en diferencia con el operador de igualdad fuerte, ¿no? O estricta, es que compara no solamente los valores, sino también compara el tipo de dato. Es decir, él va a comparar que tanto como el valor y el tipo de datos sean iguales. Por ejemplo, déjame ver si puedo, aquí hacerte algún ejemplo, ups, fue aquí, JSB, está un poquito lento por acá, a ver si puedo ayudarte un poquito con esto, que sea bien visual, y también puedes entender con esto por qué JavaScript se comporta como lo hace de vez en cuando. Por ejemplo, puedes tener aquí lo que es un string, ¿no? 2 más 2, ¿no? Huépale. O puedes decir 2 es igual a 2. Espérate, estamos un poquito lento. Un segundito. Y esto, vamos a imprimir por consola. Huépale. Ok. Pues como estamos aquí, tengo todo bastante lento gracias a todas estas cositas. Vamos a bajarlo aquí. Sí, es igual. ¿Por qué? Porque el operador de igualdad aquí simplemente compara que los valores sean iguales. Entonces, si realizamos esta operación con este triple igualdad, te va a dar que es falso. ¿Por qué? Porque los tipos de datos no son iguales. Esto es un string y esto es un número. Bueno, en fin, espero que quede un poquito clara esta parte porque no es tan difícil. Así que vamos a continuar. Hay una pregunta que siempre ha causado mucha controversia y es porque muchas personas a veces tienden a confundir lo que son estos dos conceptos, lo que es null y undefined. Null, podemos decir que el 90% de las veces que puedas encontrar una variable ya declarada como null es porque una persona lo hizo anteriormente, ¿no? Es decir, que null lo que quiere decir es que esa variable se encuentra vacía, que hay un dato que está vacío, pero existe, ¿no? Y undefined lo que quiere decir es que no está definido aún. Por ejemplo, cada variable que declaras, cuando se crea ya el contexto de ejecución, ¿no? Todas las variables, o de creación, digo, todas las variables siempre por defecto van a dar undefined, incluso antes de ser declaradas. Bueno, declaradas no, inicializadas. Entonces, es muy bueno que tengas muy pendiente esto porque aquí también trabaja lo que es el hoisting y vas a evitar o vas a entender porque muchas de estas operaciones te pueden dar como undefined. Y es porque por el hoisting que vamos a estar explicando un poquito más adelante. Entonces, hay una pregunta que me realizaron en la última entrevista que tuve y que puede parecer un poquito, no sé, extraña, pero me puso a pensar un poco. Y fue, ¿cuál era la diferencia entre un array y un object? Por ejemplo, un array, o cómo puedo decirte, todo en JavaScript es un objeto o un primitivo, ¿no? Es directamente, podemos decir que un array simplemente tiene como un building object que es diferente a un prototype, digamos, que no quería entrar tan profundo, pero tiene un prototype totalmente diferente a un object. Entonces, en JavaScript tenemos un sistema de tipos, ¿no? Tenemos tipos, pero no tenemos directamente como un tipo de arrays, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se crea en su prototipo ciertas
ciertos métodos para que pueda funcionar. Por ejemplo, no tenemos un list como lo tienes, por ejemplo, en Dart, o no tenemos como en Java directamente un array, ¿no? Nosotros tenemos una especie de syntactic sugar, ¿no? Pero es bueno que lo tengas pendiente. Bueno, aquí hablamos de las promesas. Y en las promesas, pues aquí ya vamos directamente entrando a lo que es cómo JavaScript trabaja los procesos asíncronos. Entonces, las promesas, para resumidas cuentas, lo que tienes que tener pendiente en una promesa es que, como conocemos que JavaScript es single thread, ¿no? Va a ir leyendo línea por línea. JavaScript va a detener su ejecución en un momento para para ejecutar esta función, ¿no? Y la va a colocar en un stack. Entonces, en ese stack, ¿para qué? Para que JavaScript pueda seguir continuando su proceso con los demás códigos. Entonces, cuando ya suceda lo que se espera, entonces se termine de ejecutar, de activar esa función, ¿no? Entonces, es como una promesa en la vida real, ¿no? Tú le dices, bueno, mira, cuando suceda esto, vamos a hacer esto. Y esto es lo mismo que se hace con las promesas. Y por eso tenemos lo que es el punto then, que podemos traducirlo como, bueno, cuando pases esto, entonces haz esto. Y de acá se debe lo que es una promesa. Esto va muy relacionado también cuando hacemos peticiones Ajax, cuando, por ejemplo, utilizamos fetch. Fetch lo que tiene es una promesa también ya como de un modo que se hizo una abstracción, porque incluso también se utiliza lo que es el punto then, ¿no? No lo ves ahí con el operador new como una promesa normal, pero ya se hizo una abstracción de esta. Y puedes decir cuáles son los estados de una promesa. Puedes decir, bueno, son el pendiente, ¿no? Dice como pending. También tienes lo que es el resolve y el reject. El resolve es cuando todo resulta, digamos, que se acepte todo y que te va a devolver ya esa información porque todo es correcto. Y entonces el reject es cuando te ocurre algún error, ¿no? Ya sea en la API, ya sea en la llamada, ya sea en un montón de situaciones que pueden darse en esa situación, en ese momento cuando estás codeando, ¿no? Entonces, promesas tiene que ir directamente relacionado con asincronía de JavaScript. También para realizar ese tipo de asincronía, también tenemos async await para esto, que simplemente le colocas antes de la función la palabra async y le dices, bueno, ya con esto esa función va a ser asíncrona. Y entonces te vas a esperar, y ahí pones el await, a que suceda cierta función para que entonces se ejecute ese otro método. Entonces, las promesas y la sincronía. Entonces, ¿qué es un callback? Un callback va también, ¿cómo podría decirte un callback? Bastante fácil. Bueno, cuando ejecutas un for each, por ejemplo, una high order function, estás trabajando con un callback. ¿Por qué? Porque un callback no es más que, digamos, que una función que recibe otra función como parámetro o como argumento, ¿no? Entonces, un callback, vamos a ver, por ejemplo, cuando tienes un set timeout, también tienes un callback. Déjame ver si puedo poner uno por aquí. Bueno, si tienes, por ejemplo, ciudades, por ejemplo, aquí tenemos un array. Me avisan si quieren, si tendría que ponerlo más grande, y si pueden ver cualquier cosa, me dejan saber. Por ejemplo, podemos poner Medellín, ¿no? Podemos poner aquí también Bogotá. Bogotá. Y vamos a poner también, bueno, República Dominicana también. ¿Por qué? Entonces, bien. Entonces acá vamos a decir ciudades.forEach. Extraño todos estos, ¿cómo se llama? Todo este linter y todo ese autocompletado, ¿no? Tenía tanto tiempo que no lo hacía a mano todo que me siento extraño haciéndolo así. Pero bueno, este for each lo que hace es que va a devolver otra función. Entonces, en esta función va a ejecutarse. Vamos a hacer una iteración de estos países o ciudades, y este va a tener como parámetro entonces una función aquí. Si lo tenemos también como una arrow function, podemos decir aquí poner ciudad, ciudad, y tener aquí esto, y también poner aquí, bueno, lo puedo hacer aquí mismo porque estoy usando una arrow function. ¿Dónde estoy? Sí.
Entonces podemos decir entonces un console.log de ciudad. Un segundito que aquí... Bien, y aquí recorrimos este array por medio de este for each, pero el for each simplemente tiene una función y que recibe otra función como parámetro. Entonces, también lo que es un set timeout también es un callback. Así que ten pendiente que es como una función que recibe otra función como un parámetro para realizar ciertas operaciones, ¿no? Y entonces vamos a trabajar con lo que es el hoisting. El hoisting es una particularidad que tiene JavaScript de elevar las declaraciones realizadas, declaraciones de variables declaradas con var o con let, que las sube hasta el inicio del scope, ¿no? No realmente, las funciones no se mueven de lugar, pero como un modo visual para que lo puedas entender, digamos que sí. Entonces, vamos a ver si puedo lograr explicarte esto con el código. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a crear una funcioncita leve. Esta función, bueno, ¿cómo se va a llamar? Vamos a decirle que será un hoisting. Entonces, no, déjame utilizar otra palabrita que no me gusta esta. Vamos a decir, bueno, Medellín también. Bien. Entonces, acá vamos a crear una variable primero. Tengo aquí, vamos a borrar esto. Bien, vamos a crear una variable, que se llame, bueno, ciudad, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que estas, sí, son console.log. Vamos a ver de la ciudad también. Ahora vamos a ver aquí, ciudad. Oh, Dios mío. Sin ese autocompletado estoy mal. Vamos a declarar, vamos a llamar esta función, Medellín. Bien. Esta función, por lógica, da un define porque no está definida, ¿no? Pero digamos que aquí, dentro de esa función, yo declaro otra función que se llame región, por ejemplo. Aquí esto. La próxima hago esto directamente en mi editor de código porque me estoy volviendo loco con eso. Pero es para tratar de llevarte una manera fácil de codear aquí online. Hacer este live coding aquí, que me está tardando un montón de tiempo. Muchas veces este JSBin no trabaja bien con lo que es LED y todo esto y quiere que sea var para que funcione. No, las cositas de ECMAScript 6 no las acepta. Entonces, bueno, no quería hacer esto. Pero bien, entonces vamos a declarar esto. Primero, todas las variables por defecto están en undefined, ¿no? Y ya cuando estamos aquí y podemos decir ciudad, por ejemplo, y decimos ciudad es igual a, ¿qué decimos? Bueno, ciudad, otra ciudad que no he utilizado, vamos a decir Salento, ¿no? Salento. Aquí vamos a declarar ciudad. Ahora vamos a ver. Todavía me da un define. ¿Por qué? Porque primeramente vamos a quitar este de aquí y vamos a tirar región. Tenemos región aquí. Tengo un florcito. Estamos declarando esta función que está dentro de esta. Bien, sí. Oh, Dios mío, todas estas cositas. Vamos a ver. Bien, tenemos esta variable let ciudad. Let ciudad. Bien. Oh, Dios mío. Vamos a ir directamente a mis propios editores de código que son más bonitos. Es que me da un montón de error. Vamos a ver si logro hacer estas cosas de aquí, que sería más rápido, ¿no? Vamos a abrir esto y a poner estas cositas aquí. Y bien. Entonces vamos a abrirlo. Disculpen. Es que quería hacerlo sin tener que utilizar el editor de código, pero a lo que veo creo que será necesario.
segundito. Bien. Estamos aquí adentro. Vamos a esto aquí. Está un poquito lento. Perfecto. Vamos a ver si ahora podemos trabajar más bonitos. Bien. Ahora sí. La teoría de lo que es el hoisting es que las variables que se declaren con var o con let van a ser elevadas, no su declaración, sino su inicialización. Entonces, bueno, no al revés, no su inicialización, sino su declaración. Entonces, digamos que cuando creas una variable o creas un archivo de JS, inmediatamente sucede lo que es el contexto ya de creación. Se crean unos espacios para las variables, para todo, y cuando creas una función, ¿sí? Función, y esta función, digamos que era Medellín, creas una función, inmediatamente crea un contexto, ¿opa? Bien, y se crea un espacio para las variables. Entonces aquí vamos a declarar una variable que dijimos que se llamaba ciudad. Sí, entonces esta, independientemente si no la declaras o si la dejas así, te va a dar undefined. ¿Por qué? Porque JavaScript lo que está diciendo es esa variable todavía no ha sido declarada. Pero si la tienes, a ver, dentro de esto, por ejemplo, función, ¿vale? Estoy confundiendo con todo esto, estoy un poquito nervioso, cualquier cosa, pueden ayudar, no se me asusten. Michael, un momentico, si puedes hacer porfa zoom al Visual Studio Code, porfa. Vamos a ver. Vamos a bajar una cosita que tengo aquí, me avisa si así se puede ver bien, ¿eh? Vamos a ver, ahí sí se ve mejor, ¿me avisas? Sí, yo lo veo bien. ¿Se ve bien? Sí. Sí, ya se ve mejor. Muchas gracias. Ok. Entonces, vamos a ver que estuve un poquito confundido en partes serias cositas, que vamos a ver si ahora sí van a ir funcionando mejor. Entonces, también lo que es el JSBin no me ayuda mucho, pero vamos a ver si ahora puedo hacerlo más bonito. Vamos a ver. Un segundito que tengo esto ahí medio. Bien, si hay algunas preguntas, mientras tanto, vamos a hacer esto. Vamos a comenzar. Bien, primeramente, si tenemos esta función Medellín, vamos a comenzar por aquí. Tenemos esta función Medellín y la declaramos. Espérate, console.log. Log, ok. Soy Medellín. Bien, ok, vamos a declarar esta función aquí. Medellín, esto por lógica va a funcionar. Aquí ahora, sí. Por fin. Entonces, por lógica, esto va a funcionar. Incluso si lo hacemos aquí, va a funcionar también. Claro que sí. Porque esto primero va a leer que aquí se va a ejecutar una función y entonces va a buscar la función y la va a ejecutar. Ahora bien, sucede lo mismo esto con las variables. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos una variable que se llame b, por ejemplo, y que diga soy b, ¿no? Ups, soy b, ¿no? Entonces, esta, si hacemos un console.log, console.log de b, aquí me dice que soy b. Ahora, si este console.log por aquí, ¿qué me va a decir? Undefined. ¿Por qué? Porque cuando pasó por acá, cuando se creó ese contexto, esta variable todavía no existía, ¿no? Pero JavaScript lo que hace es esto. Coge esto y lo pone aquí arriba. Y por eso es que da undefined. ¿Por qué? Porque esta variable, JavaScript lo que hace es que eleva, digamos, para un modo visual, eleva
lo que es las declaraciones de variables, bueno, aquí ya podemos tener un let, no importa. Lo que pasa es que era en el JSBin, era que no acepta el let. Vamos a ver. Vamos a ver si lo dejamos con var mientras tanto. Bueno, vamos a verlo así. Vale. Tengo un montón de errores aquí. Vamos a verlo con tu var. Bueno, entonces cuando JavaScript lee este código, lo que hace es que eleva esta variable hasta acá arriba y la almacena digamos, en un stack, ¿no? Entonces, por esta razón, muchas veces tenemos este tipo de casos, que tienes una variable, la tienes declarada, pero la haces un llamado, por ejemplo, antes y te da undefined, pero tú dices, bueno, esa variable yo la creé y funcionaba, ¿y por qué entonces me da undefined? Es porque JavaScript eleva estas cosas, ¿no? Y entonces también, ¿qué puede pasar de esto? Vamos a ver si hacemos un ejemplo ahora un poquito más complicado, ¿no? Y nos vamos ya a la parte de la función, ¿no? Vamos a ver. Esto pasa con la función, pero vimos cómo JavaScript no ejecuta esto igual con una variable, cuando tienes una variable normal. Entonces, vamos a ver y hacer esto. Vamos primero a declarar otra vez nuestra variable b, ¿no? Soy b, vamos a ver si puedo encontrar un ejemplo mucho más interesante. Y como podemos ver, déjame ver cómo puedo buscar un ejemplo más bonito, porque ya, por ejemplo, sabemos qué es lo que pasa con esto, pero ¿cómo lo quiero con un contexto de función que se note bastante ese hoisting? Estoy buscando más o menos a ver cómo puedo darte una muy buena explicación para que lo puedas entender y tenerlo bien pendiente. Entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, vamos a crear una funcioncita, porque me cogió con esa función de Medellín que la voy a terminar. Vamos a crear un hoisting que sea bonito. ¿Es un hosting bonito? Oh, Dios mío. Bien, entonces, vamos a decir que vamos a crear aquí y tenemos entonces un console.log db. Y esta la vamos a tener aquí, ¿no? Barbe. Con la información. Vamos a ver cómo se comporta. Soy Medellín. Ups, esto va dentro de esto. Medellín. Entonces, aquí sí. Acá me da undefined también. ¿Por qué? Porque sucede lo del hoisting, ¿no? Que JavaScript primero guarda esta información en ese stack y JavaScript sabe que esta variable existe, pero todavía no está definida. Entonces, esto mismo no ocurriría si yo lo hago aquí abajo. ¡Tarán! Perfecto. Entonces, ya más o menos ahí va más directo a lo que es el hoisting, ¿no? Esto tengo un documento, un video en YouTube que lo explica bastante bien, porque entramos ya en lo que es la fase de creación, la fase en que JavaScript entra en lo que es en la creación de lo que es espacio en memoria para la creación de las variables, para lo que es el hosting, los closure, etc. Entonces, disculpen por el tiempo, lo que pasa es que estaba buscando una manera de explicarlo que sea lo más fácil posible, porque es un tema que en cierto punto puede llegar a ser un poquito complicado, pero realmente es bueno tener todo esto bien claro, ¿no? Que parece que no lo tuve bien claro, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar a lo que son los closures. El closure, ¿cómo digamos? Que el closure lo que hace es que crea un contexto léxico en donde unas variables van a recordar o las funciones van a recordar el contexto donde se encuentra. Entonces, vamos a hacerlo en mi código. No quiero ir al JSBin otra vez para no tener un dolor de cabeza. Por ejemplo, tenemos una función, ¿no? Creamos una función y decimos, por ejemplo, aquí esta función se va a llamar, padre, ¿no? Entonces será una función padre. Ups, aquí tengo el autocompletado que me llevó hasta acá. Bien. Aquí vamos a declarar una variable que esta se va a llamar, prueba, ¿no? Vamos a hacer una prueba.
Y esta será testeando closure. La definición de closure siempre dicen como clausura o cierre, ¿no? Pero nunca me ha gustado nada de eso. Prefiero decirle que sean closure y ya. No me gusta traducir esto. Bien, entonces, ¿qué sucede? Cuando JavaScript ve que hay una declaración de una función, inmediatamente crea un contexto en el cual todo lo que esté por dentro va a recordar todas las variables que se estén utilizando por aquí. Por ejemplo, yo puedo crear una variable que se llame hijo, por ejemplo. Hijo, sí. Entonces, esta, si hago en console.log de prueba, sí. Bien, entonces, vamos a tener por aquí lo de padre. Padre, bien. Tenemos la declaración de padre por aquí. Y tenemos hijo aquí. Bien, mirar aquí como vemos que nos dice testeando el closure. ¿Por qué? Todo lo que se encuentre dentro de estos paréntesis va a recordar y va a tener acceso a estas variables. Por eso esta variable hija tiene acceso a esta variable que es declarada en una variable padre. Entonces, todo lo que se encuentre por afuera no va a tener alcance a esta variable excepto esa variable hija. Entonces, por eso mismo es que te dije que crea un contexto en el cual va a recordar digamos, el scope léxico de este bloque, ¿no? Y por eso tenemos un closure. Esto realmente es un fenómeno de JavaScript y podemos decir que JavaScript fue creado por humanos, ¿no? Y ellos decidieron que sea así y es un comportamiento que puede traernos serias confusiones, pero es ya cómo trabaja JavaScript y es bueno que sepas cómo funciona. Es una manera bastante, digamos, sencilla de explicarlo para que puedas entenderlo y puedas darte cuenta de cómo entonces una función hija puede tener acceso y recordar las variables de una variable, de una función padre. Todas las variables que fueron de una función padre. Entonces, cualquier cosa, podemos continuar con el scope. Y el scope va directamente relacionado con el alcance de tus variables. Y esta es muy importante reconocerla, porque por ejemplo aquí tenemos un scope creado. Y aquí estas variables, ¿hasta dónde llega? Porque JavaScript primero va a buscar la definición de prueba en este contexto, ¿no? Y cuando no la encuentra en este contexto, entonces las va a buscar en un contexto más lejano, que es aquí. Entonces, al no encontrarla, entonces seguirá buscando otros nuevos contextos. Y entonces, si en caso de que no se encuentre, te puede dar un error o te puede crear una variable de esas como undefined. Entonces, es importante que sepas lo que es el scope y así puedas evitar un montón de errores que nos suceden a cada rato cuando trabajamos con nuestros proyectos. Entonces, vamos a entrar en this. Esta es una de las partes más polémicas del lenguaje, ¿no? Y vamos a ver si podemos arrojar un poquito de luz con esto. Vamos a ver. Bien. Vámonos con this. Entonces, this, cuando se crea ese contexto de ejecución, es decir, que se crea todo ese espacio para las variables, para los closures y todo esto, también se crea una variable que se llama this, ¿no? Y este this va a apuntar a lo que es el objeto global, que en este caso es window. Sí, bien. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un console.log aquí mismo de this. Nos apunta al objeto global. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a crear una función. Crear una función que se llame A, por ejemplo. En la función A, vamos a tirar otra vez otro console.log de this y vamos a ver qué nos arroja. Vamos a llamar a la función. Vamos a ver. Exacto. Vamos a llamar a la función. Y todavía nos está arrojando el objeto Windows. Es decir, nos está apuntando al objeto Windows. Ahora vamos a hacer otra cosa más. Vamos a declarar una function expression. Por ejemplo, vamos a crear una variable. Y dentro de esa variable, vamos a decirle, bueno, vamos a llamarla como B. Oh, ups. Sí, como B.
y va a ser una función que va a también tener un console log de this. Vamos a ver qué sucede con lo que es el llamado de this dentro de una función expression, y igualmente te va a apuntar al objeto global. Bien, ok, hasta aquí todo está perfecto, todo bien. Ahora bien, vamos a ver cómo se comporta ese this con un objeto. Vamos a crear otro objeto. Este se va a llamar, vamos a ponerlo aquí arriba para que tengamos una buena práctica. Entonces vamos a crear este objeto, se va a llamar por ejemplo C, que va a ser igual a un objeto y va a tener por ejemplo aquí un nombre que se va a llamar comunidad JS, y vamos a ponerle por ejemplo una región aquí. Bien, región, que esta sea Medellín. Perfecto. Y a este le vamos a crear un método. Método es una función que cuando se encuentra dentro de un objeto se le llama método, ¿no? Y por los cuales tiene sus propiedades y sus métodos. Entonces hemos puesto aquí. Bien, entonces vamos a crear una función. Esta función, vamos a llamarle a esta, vamos a ver si estamos activos, ¿no? Michael, ¿Sí? zoom a la consola, por favor, que la fanática lo está solicitando. Ya Nichols está con ceguera aguda, según él. Déjame ver cómo te da. Déjame terminar aquí primero. Vamos a crear esta función primero. Espérate, para que no me haga ese errorcito. Y aquí vamos a hacer otro console.log de this. Y vamos entonces a llamar a C. Bien, entonces vamos a ver cómo puedo poner esto más grandecito por aquí. Se llamaba C, ¿no? Se llama C, pero queremos llamar a activo. Activo. ¿Activos o activos? Sí, activos. Déjame ver cómo puedo agrandar esto un poquito en el... Control más, simplemente. Control más. Más, a ver. O command. Haz command más en Mac. Ok, sí, sí. ¿Me avisan si ahí se ve bien? Nichols, Sí. ¿ya oye? Vamos a poner un poquito más grande. Espera a que Nichols nos confirme si ya... Ah, no, Nichols, usted lo que está es ciego, parce. Bueno, pero podemos continuar, ya pueden Sí, ver claro. bien, me Sí, avisan. sí, ya. Muchas Bien, gracias. vamos a continuar. Entonces, cuando llamamos a la función A, apuntaba this directamente al objeto window. Cuando lo hicimos con una function expression, ¿no? Una expresión de función, también apuntaba al objeto windows. Pero ahora vamos a hacer una prueba llamando a this desde una función dentro de un objeto, ¿no? Y esta directamente ya no apunta al objeto global, va a apuntar directamente al objeto. Así podemos ver, como dice comunidad JS y región Medellín. Entonces, this ofrece, digamos, que un contexto, o nosotros cambiamos lo que es a lo que apunta ese objeto o esa variable this. Ahora está apuntando al objeto directamente. Entonces, esto tiene su ventaja, porque yo podría decir, por ejemplo, podría hacer esto y utilizarlo a mi favor. Vamos a ver. Y podría decir, por ejemplo, this.nombre es igual a... Vamos a ver, vamos a copiar esto. Y podemos decir actualizando la comunidad de Medellín. Y mira ahora, guardamos y vemos cómo ya gracias a que ahora el objeto o el this está apuntando directamente al objeto, podemos modificar sus propiedades. Porque aquí, mira, como tenemos actualizando ya lo que es la comunidad de JS. Y mira cómo entonces lo tenemos aquí actualizado. Podemos mutar nuestro objeto gracias a this. Entonces, es una manera sumamente buena de nosotros ver cómo realmente es que funciona this, porque this lo que hace es que siempre va a apuntar al objeto global, pero en caso de que lo llames dentro de un objeto o algunas funcionalidades, puedes directamente entonces
trabajar con el objeto al que estás llamando. Entonces, this ahora apunta a esto, ¿no? Entonces, cualquier cosa, me sigan me pueden mandar cualquier tipo de preguntas y les puedo mandar un montón de información acerca de this, y también podemos hacer algunos ejemplos un poquito más amplios más adelante, pero todavía nos quedan otros conceptos por estudiar. Pero espero que por lo menos con eso se pueda arrojar un poquito de luz, ¿no? Vamos a ver qué otras cosas nos quedan. Antes de, no sé qué tiempo llevamos. Me avisan si me estoy pasando con el tiempo, Frank. Bueno, vale. Este es sumamente importante. Entonces, vamos a hablar de call, bind y apply. Estos conceptos también son a veces un poquito confusos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con esto. Vamos a crear, entonces, lo que es... Vamos a crear aquí un objeto también que se llame comunidad, ¿no? Comunidad. Vamos a ver. Sí. Y como dijimos ahorita, tenemos un nombre que es... Vamos a ver. Bien. Que es... Uy, ¿qué es lo que pasa? Bueno, comunidad JS. Bien. Y aquí vamos a poner otra vez también el país, que sea Colombia. Colombia. Pues qué raro que el Prettier está aquí volviéndose loco. Hice unos proyectos y cambié todas estas funcionalidades y todas esas cositas del linter y ahora está volviéndose loco. Bien, entonces vamos a trabajar con esto. Vamos a continuar entonces con lo que es this, ¿no? Entonces vamos a ver algo sumamente cool. Bueno, tenemos esto y vamos ahora a crear una función y vamos a decir imprimir datos completos, por ejemplo. Datos completos. Estos outputs. Esto también es parte de un objeto, entonces aquí le falta una coma. Bien. Entonces aquí vamos a decir que es una función. Función. Bien, y aquí entonces vamos a hacer algo muy interesante. Voy a poner esto un poquito más para acá y también quiero tener esto para que puedan verlo bastante bien. Aquí, sí. Entonces vamos aquí a trabajar. Aquí no funciona todo. Vamos a agrandar un poquito aquí. Bien, entonces tenemos esta función, la cual vamos a declarar esta variable, que se va a llamar imprimir datos. Imprimir datos. No, espérate, esto. Entonces vamos a decirle a esto. This.nombre. Vamos a ver. Más this.país. ¿Sí? Esto es tan fácil. Entonces vamos a retornar, return, imprimir, aquí me faltó uno, imprimir datos. Vamos a retornar esto. Bien. Entonces, aquí vamos a, sí, vamos a poner esto aquí. Bien, tenemos esto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a llamar, digamos, a crear otra variable, ¿no? Aquí vamos a hacer otro function expression, ¿no? Y vamos a decir, vamos a obtener lo que son los datos, estos datos que se encuentran allá en lo que es la comunidad, ¿no? Entonces, estos datos son una función. Función. Me avisan si pueden ver bien cualquier cosa o si estoy escribiendo bastante. Vamos a hacer un console.log aquí de this.imprimir datos completos. Así se llamaba nuestra... Bien, ok. Entonces, primero aquí vamos a llamar a este método. Primero vamos a hacer un console.log de comunidad, comunidad punto imprimir datos completos. Esto es una funcioncita. Sí. Entonces aquí podemos ver comunidad de JS Colombia. Aquí le puedo poner una comita.
aquí para que se separe un poquito. Bien. Entonces, como podemos ver, primeramente estamos haciendo un console log de esta función que se encuentra de este método, ¿no? Y estamos utilizando this, que está apuntando al objeto que es, como quien dice, su objeto global ahora es esta comunidad. Entonces, bien, podemos hacer algo sumamente importante e interesante, porque ya sabemos que this está apuntando a este objeto. Pero antes de seguir, por ejemplo, déjame crear aquí otro console log. Tengo mucho espacio. Y sí quiero que todo se mantenga así. Vamos a hacer un console log, por ejemplo. Vamos a llamar esta función. Entonces, vamos a llamar esta función. Y vamos a ver qué sucede. Me da un define. ¡Tarán! Vamos a llamar a esto porque, mira qué sucede. Primero aquí, ahora sí. Vamos a ver qué sucede aquí. Solo imprimir datos completos. Y vamos a ver. Esta función primero no tiene acceso a este contexto, ¿no? Porque está aquí adentro, ¿no? Incluso si nosotros imprimimos this, ¿qué es this? Aquí afuera es el objeto Windows, ¿no? El objeto global, porque no se encuentra dentro de un objeto, como dijimos anteriormente, y por eso no está conectado a esta comunidad. Entonces, ahora bien, para nosotros poder obtener estos datos de lo que es esta comunidad, existe lo que es el bind, el call y el apply, que esto van a modificar lo que es a dónde estará apuntando lo que es el objeto this. Entonces, vamos a hacer algo para que podamos tener ese alcance, ¿no? Vamos a llamar entonces a nuestra función de imprimir datos completos. Vamos a dejar aquí porque quiero que veas cómo entonces vamos a funcionar con esto. Bueno, ya lo tengo ahí. Tengo esto. Bueno, sí. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es entonces a crear otra variable. Y aquí le vamos a decir que vamos a acceder a esto, a comunidad, para poder entonces acceder a esto y gracias a this vamos a crear un contexto más interesante. Entonces vamos a decir acceder, digamos, a comunidad, ¿no? Vamos a ponerlo más fácil, acceder a comunidad. Sí, entonces acceder a comunidad va a ser igual a obtener datos, que está aquí, que es la función que yo quiero que se enlace, y aquí le ponemos entonces el bind. ¿Y qué va a hacer bind entonces? Oh, Dios mío. ¿Y qué va a hacer bind? Bind te va a preguntar hacia dónde tú quieres apuntar. Yo le voy a decir hacia comunidad. Entonces, tenemos comunidad aquí. Bien, entonces ahora, si yo llamo a acceder datos, ya no me va a arrojar un error. Ya me va a dar la información que se encuentra aquí adentro con esta función que está dentro de comunidad. ¿Por qué? Porque ya bind lo que hizo fue enlazar esta función que no tenía el contexto de comunidad, ya la enlazó aquí después de .bind con comunidad. Por ejemplo, estamos modificando el contexto de this, porque si hacemos un console log de this, me está apuntando directamente al objeto, ya no me está apuntando al objeto global. Es decir, que gracias a este bind, está apuntando al objeto comunidad. Espero que puedas ir siguiéndome, o no sé si me estoy enredando o los estoy enredando un poco, pero es una manera muy sencilla de entender cómo funciona el bind, ¿no? Entonces, el bind lo que nos ayuda es a poder cambiar el contexto de this y trabajar un poquito como por debajo con lo que tiene que ver ya con lo que es la herencia, ¿no? Ya la herencia prototípica de JavaScript. Entonces, con bind podemos enlazar esto y obtener informaciones de nuestros objetos, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Entonces, ya cuando venimos con call y con apply, ¿qué es lo que vemos con call y con apply? Que simplemente estos hacen la misma funcionalidad, hacen la misma similitud, pero con la diferencia de que, por ejemplo, call lo que hace es que
que te llama a estos parámetros, puedes pasarle parámetros o recibir los parámetros por medio de separándolos por coma, porque aquí solamente utilizamos uno. Aquí ya con el call podemos ya llamar o pasar parámetros varios, ¿no? Que más de uno. Y que tengan que estar separados con coma. Esa es una de las primeras diferencias que tiene el call. Entonces, la diferencia entonces que tiene el call del apply es que el apply haces lo mismo, pero te va a devolver o vas a enviar información ya dentro de un array. Entonces, todas estas tienen la misma particularidad. Cuando llamamos igualmente anteriormente al bind, lo hacemos de igual modo con el call y le pasamos, por ejemplo, al call estos strings, pero separados por comas. Entonces, con el apply lo que hacemos es que pasamos todos estos, pero en un array. Esta es realmente su diferencia. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué es el prototype? Bueno, el prototype va... Michael. ¿Sí? Tienes 15 minutos. ¿Cómo? Faltan 15 minutos. Ok. Voy a tratar de ser un poquito más veloz. Entonces, para resumidas cuentas, el prototype no es más que, digamos, una serie de métodos que van ligadas a un objeto, ¿no? Y estos va también ligado a lo que es la herencia prototípica de JavaScript, en la que todos los objetos que se derivan o cada vez que se crea una instancia de ese objeto, van a heredar ciertas propiedades. O por ejemplo, cuando tú creas un array, por ejemplo, y le das punto, o creas un objeto, le das punto, y ya a ver si podemos hacer aquí. Por ejemplo, si escribimos, por ejemplo, vamos a decir otra vez con ciudad, no sé, cogió con eso, y si le das a esto, ¿te acuerdas que tenías el bind, el call, el apply, etcétera? Todos estos, JavaScript, inmediatamente tú creas una función, por ejemplo, o un objeto, ya tiene asignado, gracias al prototype, que es un objeto gigante con todas estas funcionalidades, digamos, estos métodos, ¿no? Para ayudarte a trabajar con estas funcionalidades. Entonces, el prototype no es más que una serie de métodos que te van a ayudar para realizar funcionalidades, y a la vez también te va a ayudar con lo que es la cadena prototípica, que esto va con la herencia, como lo mismo que utilizamos con bind, con call, con apply. Por ejemplo, tú creas un objeto y ya ese objeto inmediatamente, ya aparte de ser creado, ya viene igualmente como las funciones con un montón de propiedades y métodos para que puedas entonces realizar tus operaciones. Entonces, bueno, saliendo un poquito de esto, de esta teoría, en los proyectos ya en las entrevistas tienes siempre varios tipos de proyectos. Hay conexiones API, el famoso FizzBuzz, el palíndromo, lo que es un CRUD, que su traducción es crear, leer, actualizar y borrar. Y también, por ejemplo, tienes algunos proyectos que son un poquito más complejos y van a depender de tu experiencia y del puesto que estés solicitando. Por ejemplo, el FizzBuzz, esto es una que es bastante común, ¿no? Si da tiempo, lo podemos hacer rapidito aquí para explicar cómo hacer todas estos ejercicios que te ponen en una entrevista de trabajo. Entonces, el FizzBuzz, puedes decir esto. Consiste en que te van a decir, por ejemplo, yo quiero que tú me imprimas en consola una serie de números, las cuales los que sean múltiplos o divisibles entre 3, yo quiero que escribas fizz, y los que sean divisibles de 5, escribas buzz, y los que sean divisibles entre los 2, entonces escribes FizzBuzz. Entonces, primero, para eso, lo primero que podemos hacer sería crear un for, y le decimos, por ejemplo, declaramos una variable que se llama i, que es como la vamos a inicializar en 1. Y, por ejemplo, vamos a decirle que mientras i sea menor o igual, vamos a poner 50, por ejemplo, que va a iterar. Va a ser i más, está i más. Entonces, aquí vamos a tirar el sole.log de i. Y aquí tenemos los números del 1 al 50, como hicimos esto aquí.
Bien, perfecto. Entonces ahora vamos a crear una funcioncita. Por ejemplo, podemos decir este if, que si i, que va a representar cada uno de estos números, sería divisible, que aquí vamos a trabajar con los módulos, no sé si te acuerdas en el colegio, si un número es divisible y su resultado puede ser que su resultado es divisible con el 0, entonces vamos a decir que hay un console log que diga fi, vamos a poner else, que bien, entonces como podemos ver aquí, todos los números que son divisibles por 3 tienen fis. Entonces aquí vamos a crear entonces un else if para los que sean divisibles por 5. Por ejemplo, por 5, y este tendrá el console log que diga fis box. Vamos a tirarlo por consola, y ahora los que son divisibles entre 5 dice, solamente boss. Ahora sí. Los de 5 dicen boss y los de 3 dicen fis. Entonces, la última particularidad que quedaba era entonces que dijera, vamos a crear el if aquí, que si es divisible de 5 y también de 3, que diga fis boss, aquí es un i, 3 que diga fis boss, aquí simplemente, abrir esto, vamos a ir punto log, diga fis boss. Perfecto, entonces vamos a ver el número, ahora sí. Bien, entonces el 15, por ejemplo, que es múltiplo tanto de 3 como de 5, aquí te va a decir FizzBoss. Es una manera bastante fácil de resolver el FizzBoss, pero también hay muchas competencias en las cuales se tratan de minimizar todo este código. Hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, si te piden esto, sin utilizar, por ejemplo, lo que es la recursión, por ejemplo, podemos decir aquí, entonces, bueno, utilizar el mismo método que utilizamos anteriormente. Podemos decir que si la i sole.log, para terminar entonces, y que si es un módulo de 3, aquí vamos a hacer algo para ver si podemos impresionar, por ejemplo, a una persona en una entrevista de trabajo. Aquí vamos a utilizar lo que es el operador ternario, ¿no? Entonces, podemos decir y todo lo que va antes de esto es la condición, por si acaso. Entonces, de 5 también dijimos que si era de 5. Entonces también aquí ponemos esto, y aquí venimos con la i, que entonces todo lo que viene después de estos dos puntos vendría siendo que en caso de que la condición se cumpla. Así, punto aquí, y entonces tenemos también esto, y esto con una sola línea de código, sin recursión y sin recurrir a todo esto, podemos obtenerlo y obtener un bastante buen resultado. Podemos decir entonces aquí que sea un feed, y ya con estos dos puntos terminamos, que diga is boss. Está un poquito extraño aquí, pero es una manera de hacerte como diferenciar del resto, que haga siempre lo mismo, ¿no? ¿Vale? Pues, a ver aquí, ¿qué tengo ahí? Quiero agrandar todo esto. Bien, entonces vamos a ver después de tengo aquí, pero tengo un lío que armé grandísimo. Un lío súper espantoso, pero es una manera también en la que puedas tú como impresionar, ¿no? a
a una persona que te esté entrevistando y utilizando este operador ternario, ¿no? Vamos a ver cómo lo logramos con un operador ternario. Aquí. Dime a ver si tenemos todavía tiempo, Frank, porque quiero terminar esto. Es un lío bastante grande. Pues hay 10 minutos, pero la fanaticada pide toda una cátedra con Usterman. De hecho, cuando lo interrumpí, me braviaron y todo, que cómo le ocurre, que yo no sé qué. Se sindicalizó la gente y todo. Vamos a ver. Eso es bueno, eso es bueno. Tenía un montón de proyectos también, como el palíndromo, como... Bueno, ya no creo que dé tiempo para hacer nada fuera de algo como práctico, ¿no? Entonces vamos a estudiar esto. Dijimos que si es divisible de 3, aquí viene la condición, entonces dijimos que si era divisible también de 5, que es otra, que vendría siendo otra condición. Entonces aquí me faltó 5, bien, otra condición. Aquí tenemos el boss, que es lo que queremos que haga, y después tenemos aquí la condición, y quiero ver por qué no me está funcionando. Vamos a ver, Frank, si ves algo que no estoy viendo, de qué me falta aquí, porque es una manera muy cool de tú trabajar con esto sin recursión, sin trabajar sin crear la manera simple en que la hice, pero me volví un 8 realmente. Cualquier cosa, vamos a ver si puedo solucionarla, porque de verdad que me he vuelto todo un 8 por querer hacer algo un poquito más complicado, pero nada. Frank, espera que estoy sudando. Nada, está aquí pendiente del chat, mirando las preguntas. Sí, ¿alguna pregunta mientras voy revisando a ver qué es lo que puse mal? A ver si... Michael, Sí, tal vez los 2 puntos, o pues el de interrogación que te está dando el error seguido de los 2 puntos. Sí. Era ese mismo. Qué tonto. Voy a quitarlo. Quítalo. Bueno, sí, mira, aquí lo tenemos. ¡Ah, qué tonto, eh! Tenemos esto aquí. Mira, todos los números que sean divisibles entre 3 dicen fis, los que son entre 5 dicen boss, y los que son entre 3 y 5 dicen fis boss. Tenía todo bien, lo único que había puesto aquí un enredo de códigos aquí para tratar de hacer algo, no sé, que se vea diferente con una sola línea. Y bueno, es una manera también de ver ese asunto, ¿no? Si pueden verlo, no sé si pueden ver la pantalla bien, porque tengo todo esto aquí bien como mezclado y con todas estas cositas. El operador ternario, en pocas palabras, lo que evalúa es que todo lo que se encuentre detrás de este símbolo de interrogación es la condición. En caso de que se cumpla, entonces viene después de estos puntos, ¿no? Aquí lo que pasa es que utilicé varias condiciones. Utilicé la condición del 3, que si era múltiplo de 5, entonces por eso entonces hice esto, y por eso entonces tiene el fis y tiene el boss de este lado. Espero que pueda haber una manera de que pueda ayudarles con esto, porque realmente me enredé y todo fue por un símbolo que estaba de más. Y gracias a Mafe que me pudo sacar de ese atasco, que también estoy un poquito nervioso y esto me tiene, imagínate. Bueno, entonces, chicos, para no hacerle largo el cuento, tenemos un montón de cosas, pero creo que no me van a dar tiempo. Y nada, de verdad que es un placer hacer este workshop acá junto a estos dos grandes que los respeto bastante, principalmente Frank. Muchas gracias por todo, gracias por invitarme, y espero haberle agregado un poquito de luz a ciertos conceptos, exceptuando varios que tuve una pequeña enrede ahí con lo que era el hoisting. Y también es la primera vez que hago un workshop como este, también estaba un poquito nervioso, ¿no? Y muchas cosas cuando haces un live coding se prestan a que salga mal. Y a veces también tu cerebro no está analizando muy bien, pero espero que por lo menos haya sido de ayuda, algún tips, alguna información de la que se hayan dado por aquí. Realmente me agrada mucho saber de que hay una comunidad por allá en Colombia que se preocupa por dar información a sus participantes, y de verdad espero algún día, cuando pase por allá, poder compartir con ustedes.
cara a cara, ¿no? En conocimientos. Una vez tuve la oportunidad de ir a Colombia, pero cuando eso no conocía todavía a Frank, ¿no? Fue ya gracias a XK Web cuando nos conocimos, y ya con este proyecto solamente tengo como unos 6, no, yo empecé como en diciembre, fue en diciembre, y de diciembre hacia acá he estado trabajando duro con esto, con llevar información hacia las personas que se encuentren, por ejemplo, solas o quieren aprender acerca de diseño y desarrollo web. Entonces, ya como un tips muy importante para las entrevistas es que trates siempre de practicar, ¿no? Que mira cómo me sucedió aquí, cosas que son sumamente simples, por yo tal vez buscar una manera también simple de explicarlas, ¿no? Siempre buscando cómo lo puedo explicar más fácil, porque muchas veces nos complicamos la vida con cosas que son complejas y podemos hacerla de una manera más simple, ¿no? Entonces, Frank, si tienes algo que agregar, de por sí muchas gracias, muchas disculpas por el tiempo que se haya perdido en el limbo, ¿no? Y vamos a ver qué tal, ¿no? No, nada, ante la comunidad te agradece demasiado, el chat está a reventar, hubo muy buena participación, de hecho están pidiendo una segunda charla, no sé si quieras comprometerte y das una continuación de lo que estás haciendo y con temas un poco más avanzados. No, claro, de por sí quiero ver cómo lo puedo llevar a más también como full stack, ¿no? Y poder tratar temas más complejos, por ejemplo, con Node, con Express. También quería crear, por ejemplo, un CRUD o hacer una API call, es decir, una llamada de API, utilizar una API pública y crear algún proyecto interesante. Tenía planeado extraer información de la foto del día de la NASA y no pude. O bueno, de una API que tiene la NASA, que es interesante, pero por el tiempo no nos ayudó mucho. Y nada, para adelante creo que si están de acuerdo podemos hacer otro más tranquilo, menos nervioso y sí, así hacer algún proyecto más interesante y poder hacer algo bien técnico, ¿no? Ya hoy fue muy teórico porque quería realmente explicar cómo era todo ese proceso, ¿no? Porque hay muchas personas que siempre me preguntan que cómo es ya estar del otro lado, ¿no? Y muchas de las cosas que nos impiden es el poco conocimiento que tenemos del lenguaje con el que estamos trabajando, ¿no? En este caso es Java. Y muchas personas sienten amor-odio por JavaScript por lo que es su sistema de tipo, que es muy débilmente tipado, etcétera. Pero si sabes lidiar con eso, puedes tener a JavaScript como todo un campeón, ¿no? Y realmente es un lenguaje que ha tenido bastante auge y bastante futuro, y todavía lo tiene, ¿no? Y bueno, chicos, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que la próxima vez, si se da otra vez, podemos tratar ya aspectos más técnicos, ¿no? Un poquito más avanzados, como mencionaron anteriormente. Sí, yo creo que para el próximo mes, para septiembre, hay espacio, creo, ¿cierto, Mafe? No sé. Hay espacio como hasta noviembre. Para septiembre ya estamos full. Sin embargo, pues estaba pensando acá, lo que podríamos hacer es probar con Michael el taller del que tanto estábamos hablando y hacerlo un sábado desde temprano y probar entonces qué tal nos va haciendo esta segunda parte un sábado en la tarde. Sí, ya esa segunda parte sería ya más técnico realmente, porque quería trabajar ya con proyectos que realmente te piden, ¿no? Con llamadas de una API, con una pequeña aplicación que realice alguna tarea específica, como te la piden en una entrevista de trabajo, o que a veces te dicen, mira, hazme esta aplicación, entonces publica el código en GitHub y el deploy, mándame el link para yo verlo y así podemos codear, como digamos en la vida real, como lo harías en una entrevista de verdad. Sí, perfecto. Entonces vamos a tener eso. La gente lo está aclamando. La verdad, pocas veces ha pasado esto en la comunidad. Me alegra demasiado que pase con vos. Que la gente quede con esas ganas de más. Entonces es bacano. Tenemos varias preguntas. Tenemos 2, 4 o 5 preguntas, las cuales son las siguientes. Pregunta para Michael. ¿Cómo responder a la pregunta sobre el salario que deseamos como desarrolladores? ¿Qué consejos nos puedes dar? Bueno, este es un tema muy sensible, ¿no? Porque primero dependerá de
¿qué tanto tú crees que porque siempre va a haber experiencia? Por ejemplo, primero tienes que estudiar el mercado que tienes. Por ejemplo, dependiendo de qué país, en caso de que estés buscando lo remoto, tienen diferentes tipos de rating de precios, ¿no? De pagos de esa. Y también dependiendo de tu experiencia, porque comenzando, tú sabes, no te van a dar un montón de dinero en comparación a alguien que tenga más experiencia que tú. Pero primero, hazte un estudio para ver en tu país, en tu región, cuánto, por ejemplo, cobran más o menos, y ahí ya te vas haciendo una idea de cuánto más o menos, y de acuerdo a tu experiencia y a lo que crees que puedes dar, puedes ir poniendo tu precio y puedes también entonces negociarlo con esa persona, porque a mí me acuerdo que yo estaba tan emocionado por esa entrevista como ofrecieron una cantidad, digamos $2,000, por poner un ejemplo. Y yo dije que sí, de repente, sí, pareció bien, me pareció mucho, me pareció cool, y ellos dijeron, ok, entonces dije, wow, si yo me hubiese detenido a estudiar ese mercado y saber más o menos cuánto ellos pagarían por eso, hubiese dicho otro número más elevado y me lo hubiesen dado, porque fue tan rápido y la expresión de esa persona cuando dijo, ok, sí, que me di cuenta que pude haber pedido más. Entonces, es bueno primero que hagas un estudio de cuánto podrías cobrar en esta región y así puedes discutir el precio, porque lo puedes discutir, son personas, no necesariamente tener un precio fijo para eso, muchas veces sí, pero puedes negociar. Perfecto. Nos pregunta también, ¿qué no debería faltar en mi portafolio como desarrolladora? Mira, para empezar, un CRUD es lo más recomendable, porque en este implementas prácticamente todo lo que tienes que hacer en una aplicación, porque aquí creas, aquí borras, ahí actualizas, ahí haces todo esto. Por ejemplo, una aplicación que puede generar algún buen alcance, por ejemplo, sería una aplicación, por ejemplo, estuve con unos amigos una vez creando una aplicación para mostrar los sitios de acá, de Punta Cana, ¿no? Una aplicación que cualquiera que trabajes desde los inicios, ¿no? Que trabajes el CSS, que trabajes el HTML desde cero, que trabajes el backend, que puedas implementar ciertas cosas importantes de esa aplicación, va a funcionar. Porque ellos lo que quieren ver con tus proyectos, en caso de que no tengas una experiencia laboral, es que tú conoces todo el core que se utilizó ahí. Eso es lo que ellos quieren saber realmente. Y qué tecnologías usaste, cómo lo usaste, y cuando hables de ese proyecto, trata de no decir, como dije anteriormente, chat, bla, bla. Un chat es una muy buena opción también, porque tienes un montón de cosas y funcionalidades que esa siempre la tengo. En mi portafolio hay un chat, hay aplicaciones que he hecho, hay algunos API calls que he hecho que son muy interesantes. Creé también una aplicación de recetas ahí, clásica del clima, tengo una, pero es muy importante que trabajes todo desde cero y la documentes bien y la hagas con pasión, que se sienta que pusiste empeño en lo que estás haciendo y que entendiste todo lo que pusiste en ese proyecto. Pues cualquier puede funcionar. Ok. Hay otra pregunta que dice, Michael, dices que comenzaste a estudiar JavaScript solo con videos, cursos y tutoriales siendo muy difícil. ¿Qué cambió en tu manera de estudiar y avanzar en JavaScript? Eso es una muy, muy buena pregunta. Mira, independientemente de que en este mundo, en el mundo IT, no necesites, por ejemplo, tener una universidad hecha, pero esto, porque al final ellos lo que quieren saber es que puedas resolver sus problemas, ¿no? Porque en un trabajo no es que tú vas a llegar y tienes todo el conocimiento y vas a crear bases de datos como un loco. Ellos simplemente te van a poner un task, por ejemplo. Ellos tienen herramientas donde se comunican y se asignan las tareas, ¿no? Entonces te asignan un task, mira, yo creo que tú resuelvas este bug, y tú vas a resolver ese bug, y ya. Tú puedes tener un conocimiento súper extenso, pero vas a resolver simplemente un problema. Y la programación es resolver el problema. O crea un componente, o diseña esto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que tú no estás en la universidad, pero aún así tienes que crearte tu rutina, ¿no? Es decir, yo voy a estudiar esto, por ejemplo, lo más recomendable es crearte una disciplina que te funcione. Por ejemplo, para mí me funciona estudiar en la mañana. Y yo lo que hago es que estudio un poco, trato de aprender algo,
En la tarde, por ejemplo, trato de crear un proyecto, de avanzar un proyecto, y después sigo con side project o lo que sea. Pero créate una manera de que, aunque no estés en una universidad o algo así, o en un curso, créate la disciplina de que a tal hora tienes que hacer esto, de que tienes que aprender esto. Anota tus debilidades, cosas que sabes que no entiendes bien, anótalas, pregúntalas, porque a mí me pasó que sufrí muchísimo porque hice ese emprendimiento solo y muchas veces tenía un curso o un tutorial y hacía todo lo que decía ese tutorial y no funcionaba. Y decía, pero ¿cómo es? Y empezaba la frustración, empezaba todo. Por eso también las comunidades son importantes, porque puedes preguntar, puedes ayudar y también puedes colaborar. Entonces, yo siempre lo que recomiendo es que si tú estás tomando cursos, no hagas un copy-paste de todo lo que está haciendo ese maestro, porque al final tú estás haciendo o resolviendo un problema como él lo resolvió. Y tú lo que tienes que tratar de tener el ejercicio de que lo resuelvas tú con tu propio código. Un consejo bueno, que lo hago mucho, es que veo el tutorial, por ejemplo, y lo freno. Trato de hacer ese ejercicio. Y después, si me atasco, entonces veo cómo lo hace esa persona y entonces comparo tal vez los códigos. Y esto es una muy buena manera de darte y saber cómo funcionan las cosas. Y tu disciplina, no puede faltar. Yo me di cuenta que cuando empecé a tener disciplina y hacerlo así, todo funcionaba. Podías estudiar lo que quieras hasta ir a astronauta y puede funcionar. Ok. Michael, qué pena. Tenemos muchas preguntas para ti. La fanaticada está demasiado emocionada, pues como con todo este cuento de las entrevistas, de cómo llevar una entrevista con JavaScript. Entonces, no sé cómo hacemos, si dejamos, o sea, si cogemos como unas cuantas o las respondemos todas, pero entonces las respondemos como un poco más cortas para poderlas alcanzar a responder todas. No sé No hay problema, no hay qué problema. prefieras. Me avisan si me Sí, pasa un poquito, ¿eh? Me dejas dale, listo, Fran. aquí, hacemos un workshop de días. Sí, no, la Bueno, verdad es que esto es un tema bastante chévere y que obviamente pues nos compete a todos, entonces creo que también es como las ansias que tiene el público en este momento de saber pues como más allá. Pero si lastimosamente no contamos como con mucho tiempo, entonces sí, tratemos entonces de responderlas Ah, claro, claro. todas. Fran, ya puedes seguir sí. entonces. Dale. Ok, sería buena práctica usar if ternario con más de una condición. Realmente no me gusta. Yo lo hice ahora por, digamos que, tratar de enseñar que hay más de una manera de resolver un problema. Pero yo siempre aconsejo que utilices un if. Yo no soy muy fan de ese tipo de condiciones, pero por ejemplo, utiliza el operador ternario cuando solamente quieres hacer digamos que una condición corta. Una condición corta y ya cuando se necesite tú haces una normal, porque como pudiste ver, hay un espagueti ahí de código que siempre es bueno evitarlo. Yo lo quise hacer simplemente por, no sé, cosa mía, por tratar de llevar otra manera de resolver el asunto, ¿no? Pero, Ok, recomendación, utiliza el operador ternario para una sola línea. ¿Y por qué es un shorthand, al final de cuentas? ok. Otra pregunta, ¿cuál es la prueba técnica más común para un JavaScript Developer Junior? Bueno, esto siempre va a depender de la empresa, pero muy común, te mandan, por ejemplo, una API call, ¿no? Que te vas a conectar con una API y, por ejemplo, una API como Twitter, ¿no? O algo como la que todos conocemos de JSON Placeholder y todo eso. Y te van a decir, por ejemplo, esta es muy común, por ejemplo, tráeme el primer usuario, ¿no? El primer usuario, por ejemplo, te van a decir también, créate un botón que pueda resetearlos, o tal vez te pueden pedir que hagas un infinite scroll, ¿no? Es decir, cuando vayas haciendo un scroll, que se vayan actualizando o se vayan realizando otras peticiones. Eso se hace para que solamente hagas peticiones
las peticiones que necesites, ¿no? Que no hagas una petición y traigas 5.000 usuarios si no se necesitan, y a medida que le vayan haciendo scroll, vayan, por ejemplo, bajando y apareciendo. También me ha aparecido en entrevistas ese de Fizbox, me ha aparecido en entrevistas ese de Palíndromo, y por lo general son ese tipo de cositas, no son cosas tan complicadas, pero siempre va a depender, porque hablamos de junior, ¿no? Siempre va a depender del conocimiento de un junior, ¿no? Exacto. Y yo creo que ni siquiera tanto el skill junior, porque a mí varias veces he presentado la de Facebook en distintos lenguajes. Sí. Me ha parecido también lo que es reversar un string. Y tengo amigos que nos hemos hecho los gurús del reverse string. Y sí, tengo incluso una lista por ahí de como 10 maneras de reversar un string. Y lo tengo así separado, de que level junior, level god, level Dios por 2. Modo leyenda. Sí, modo todo. Sí, lo tengo ahí anotados para que no se me olviden. Ok, tenemos otra pregunta. En Internet hay mucha información para iniciar a programar en JavaScript, pero ¿cuáles serían conocimientos más avanzados de todos deberían conocer? Bueno, para JavaScript, lo más importante de JavaScript, primero, es entender el caos que es JavaScript. Porque primeramente, JavaScript fue creado para la web, ¿tú sabes? Y a medida que fue pasando el tiempo y se dieron cuenta de que era un lenguaje que daba la talla en cuanto a los otros lenguajes, y se fueron agregando un montón de frameworks, un montón de librerías y esto, y se dieron cuenta que JavaScript podía llegar a más. Entonces, se fueron trabajando sobre la marcha, ¿no? Por eso es todo un caos y necesitas esto para solucionar esto, pero con y va. Entonces, todas las cosas que son un poquito más avanzadas de JavaScript van a ir siempre directas con los conceptos, por ejemplo, que estábamos hablando anteriormente, con estudiar muy bien lo que es el prototype, lo que son los closure, el hoisting, por ejemplo, lo que es las peticiones AJAX, las peticiones asíncronas. Esto es como el pan de cada día. Por ejemplo, cuando trabajas con una empresa o que crees una página web o una aplicación, por lo general te vas a conectar con una API, ya sea una API con el backend, ya sea, por ejemplo, con Node o Laravel, etcétera, pero siempre te vas a conectar a un servicio externo. Es decir, que lo que es lo que es la sincronía de JavaScript y estudiar lo que es muy bien el prototype, call, bind, apply, hosting, eso es sumamente importante, ya tanto para el backend como para el frontend. Junior, todos deberíamos aprender eso. Claro que sí. Y una última pregunta. ¿Qué elementos de la gran familia de JS recomiendas estudiar? Bueno, yo soy muy fan de todos sus frameworks. En mi caso, por ejemplo, yo soy muy amante de Vue, y más ahora que salió la versión 3, con eso de Composition API y un montón de cosas ahí. Me volví loco. Soy muy fan también de Node.js, al igualmente también de React. Pero React lo hago más por cuestiones laborales. Y amo mucho todas estas todo este stack, ¿no? En lo que puedo involucrar JavaScript. Siempre que puedo involucrar JavaScript estoy como que, oh, qué bien, porque puedo trabajar en cosas que amo y que me dedico. Y sobre todo, por ejemplo, ahora estoy aprendiendo o creando unas bases fuertes en TypeScript, que vendría siendo como el futuro de JavaScript. Y no dejes de aprender lo que es JavaScript solo, como vanilla JavaScript. Apréndelo, porque todo se deriva de ahí. No te pongas a aprender un framework. Primeramente, yo valoro más a una persona que sepa bien de JavaScript a que sepa solo un framework, ¿no? Porque todo está basado en JavaScript, en final de cuentas. Entonces, aprende bien JavaScript y después te pasas a un framework cuando conozcas todos esos conceptos y todas esas maneras de JavaScript en sus locuras y en sus partes raras y en sus partes buenas también. Entonces, yo recomiendo mucho aprender todos esos conceptos, aprender, por ejemplo, lo que es ¿cómo se llama esto, Frank? Bueno, todos sabemos ya que JavaScript puede trabajar del lado del servidor, ¿no? Y dependerá también si quieres ser, por ejemplo, también full stack o backend, pero también hay elementos muy importantes como HTML, CSS, y yo conozco desarrolladores backend que no saben centrar un elemento en CSS. Entonces,
Eso es una parte sumamente importante. Si aprende las bases, ten las bases ahí. Yo utilizo JavaScript mucho para hacer animaciones, en páginas web, que cuando doy un clic haga algo y esto, eso es sumamente cool, interesante. Y es un mundo en sí, eso de las animaciones de JavaScript. Pero siempre va a ir relacionado con el área en que te quieras enfocar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho eso del diseño web también y por eso lo enfoco mucho en animaciones. Pero si, por ejemplo, te gustan mucho las bases de datos, entonces ya tienes que concentrarte en otras cosas. Todo dependerá de a dónde quieres llegar. Total. Sí, comparto mucho la idea que es muy importante primero aprender las bases de JavaScript y luego ya aprender un framework o librería. De hecho, ahí nuestro compañero Kiman siempre está pendiente y compartiéndonos buenos tips. Compartió el repositorio de GitHub de los libros de You Don't Know JavaScript, son muy buenos, yo los tengo físicos, aproveché el Black Friday del año pasado para comprarlos y excelente inversión he hecho, la verdad he aprendido bastante. Sí, mira, te voy a recomendar. Y tocar estos sabores de JavaScript es tocar, ya eso es cuestión de gustos y de muchas cosas, ¿cierto? Mira. Por ejemplo, nuestro amigo Oscar Barajas sugiere que utilicen Svelte. Hay otro que se llama StackMin. Está recomendando obviamente el MinStack. Entonces eso es como ya gustos de cada persona. Yo recomiendo mucho que no te conformes con tener, por ejemplo, el libro ahí como en PDF o tenerlo en internet. Tenlo a mano, porque así puedes sentarte, puedes ir de camino a algún lugar y leerlo. Por ejemplo, este libro es una joya para mí, ¿no? Este es Eloquent JavaScript. La segunda edición lo recomiendo bastante. También recomiendo mucho lo que es Arquitectura Limpia. Este es muy bueno también. No sé si lo puedes ver bien, Frank, ahí. Sí. Y también recomiendo mucho lo que es el Clean Code. En estos te van a enseñar cómo un montón de buenas prácticas con lo que es esto de cómo llamar tus variables, que tus funciones solamente realicen una sola tarea y que la hagan bien, etcétera. Hay un montón de buenas prácticas que vienen con esto. Así que recomiendo mucho que aprendas las bases y ya cuando tengas estas bases te pasas a un framework y ya con estos frameworks entonces empiezas a trabajar con stacks y vas a ver. Sí, pues bueno, no tenemos más preguntas. Hermano, muchas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Quedamos pendientes para el workshop, va a ser un fin de semana, un sábado en la mañana. Ahí miraremos qué disponibilidad tienes para que con la diferencia horaria que tenemos con República Dominicana te pueda ser fácil. Igual a la gente le gustó mucho tu charla y por eso estamos acá otra vez pidiendo una nueva sesión contigo. No, sería genial. Es un placer para mí, como te dije, compartir el conocimiento con personas que realmente quieran aprender y simplemente nos ponemos de acuerdo. Realmente para mí era un reto también porque nunca había realizado un workshop, sería la primera vez y me iba a graduar con ustedes y pidiendo disculpas a todos por el tiempo perdido y por todas esas atascos que gracias a Mafe me salvó y me tiró un salvavidas y todo bien. Bueno, creo que los lentes pueden ayudar porque no tengo ustedes. Ya me di cuenta yo tengo unos bastantes grandes, sí. Que hay una competencia injusta aquí, ¿eh? Compraré mis lentes y vamos a ver si puedo ver un poquito mejor ahí de todo el código. No, Michael, muchísimas gracias. Sí, a Nichols también necesitamos mandarle unos lentes. No, Michael, muchísimas gracias a ti por participar pues hoy en Medellín JS. Realmente pues nos encanta tener speakers que son nuevos como tal para la comunidad y nos parece pues muy chévere porque entonces eso también nos da la oportunidad a ti y a nosotros de saber qué se está haciendo por fuera de Medellín y de Colombia con el resto de las comunidades y pues que ya vimos en el canal, en el chat como tal que pues todo el mundo quedó encantado con tu charla y que pues seguro vas a tener en este momento más de un seguidor en tu canal de YouTube y en Instagram, entonces es bastante chévere. Sí. No, como te dijo Fran, estaremos entonces programando nuevamente lo que será pues otra sección más de este workshop. Y nada, estaremos comentándole entonces a la comunidad qué día lo estaremos haciendo y a qué horas, una vez que ya agendemos contigo directamente. Entonces, para que estén súper pendientes de nuestras redes sociales. Y
Y nada más. No hay más preguntas. Sí, no hay más preguntas. Recuerden entonces, comunidad, que la próxima semana tenemos nuevamente evento de Medellín JS, que vamos a tener a Oscar Granada con nosotros. Y vamos a tener algunas sorpresitas entonces para que se animen a estar participando, de estarnos siguiendo en Twitch, de estar súper pendiente de nuestras publicaciones en Twitter, en Meetup y demás redes sociales. Y nada, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Fran. Gracias, Michael, nuevamente. Y gracias a Chris también por estar ahí detrás. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Buenas noches. Chao. You